Y bueno, el día de hoy el pastor tuvo que ir a la iglesia de Tezcantitla, ¿verdad? Allá a Taxco, a la sierra, entonces oramos para que todo esté muy bien, sabiendo que Él está en sus manos, cumpliendo el propósito eterno. Y bueno, el día de ayer también la pastora Rosy habló con nosotros y les manda muchos saludos. Estamos acalorados todos en la República, pero más que bendecidos en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar con esta enseñanza en esta mañana. Yo le puse por título Fortalecidos en su palabra. Recuerden que estamos llevando una serie ¿de qué trata esa serie? Del reino, ¿verdad? Del reino de Dios. Y hemos estado aprendiendo que para los hijos de Dios es necesario que tengamos conocimiento y entendimiento del reino al cual pertenecemos, cada uno de nosotros. Entonces no nada más es conocimiento, no nada más es saberme textos bíblicos, no nada más es saber o conocer en dónde se encuentra la escritura, sino saber y entender esta realidad que ahora nosotros portamos, ¿sí? La realidad que es Cristo en nosotros, ¿sí? Y sabemos que como su iglesia, como sus hijos, necesitamos de una comida espiritual, y esa comida espiritual nos ayuda a fortalecer todo nuestro ser interior. Por eso hablábamos de ser fortalecidos en la palabra de verdad, en la palabra. Sabemos que la Biblia es un compendio de libros, ¿verdad? Pero en ese compendio de libros nosotros encontramos la verdad presente, encontramos algunas escrituras que no fueron para nosotros, fue el Antiguo Testamento en un pacto diferente, pero para nosotros en toda la Biblia tenemos que encontrar la verdad que es la verdad presente para su iglesia. Entonces te pido que me acompañes a orar poniendo este tiempo en las manos de Dios. Bendito Señor, sabemos que desde que tú nos permites abrir los ojos ha sido tu gracia, ha sido tu misericordia la que nos da vida, Señor, la que nos permite experimentar tu amor y todo lo que está a nuestro alrededor, Padre. Gracias te damos por este tiempo, porque tú eres el que habla nuestras vidas principalmente. Es tu palabra, esa palabra de verdad, la que cada día nos fortalece, la que cada día nos alimenta y nos llena de ese entendimiento y de esa iluminación para el propósito eterno. Yo te doy gracias por tu iglesia en esta mañana en Cristo Jesús. Amén, amén. Y bueno, recordemos que el ser humano por diseño por ese diseño eterno debe de ser espiritual o es espiritual. Aún aquellas personas que no conocen a Cristo tienen la necesidad de ser espirituales, tienen la necesidad de buscar a Dios de una u otra manera. Entonces Dios nos diseñó por diseño eterno como seres espirituales, y la palabra de Dios debe ser nuestro principal alimento, ya que ella contiene la mayoría de los nutrientes que nuestro ser interior necesita. Ahora en Cristo, todos aquellos que hemos conocido de la vida de Cristo, todos aquellos que le hemos recibido, pues la palabra de Dios es nuestro alimento, la palabra de verdad. Recuerden que Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. También Él dijo: Él es la palabra. En el Génesis que está en Juan, dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Ese verbo es la palabra, es Cristo. Por eso tú y yo nos congregamos y buscamos cada día más de su palabra, de Él, de Cristo, de la vida de Cristo. No de textos bíblicos, no de citas bíblicas, sino buscamos la vida del resucitado, la vida de Jesucristo, porque Él es nuestra palabra, Él es nuestro alimento, Él es el que contiene los nutrientes que nuestro ser interior, que el Espíritu de Dios que ahora nos habita, necesita para que cada día la formación de Cristo vaya en aumento.
Entonces, Papá Dios usa su palabra para transmitir sus pensamientos, para iluminar nuestras mentes, para revelarnos su voluntad y para mostrarnos la sabiduría, una sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría que es eterna, una sabiduría que nos lleva a nosotros a experimentar una vida plena. Decía el pastor hace 8 días que pues nosotros podamos tener esa plenitud de vida, una sabiduría que cada día nos muestra su camino y que nos lleva a tener contentamiento y prosperidad, ¿sí? Eso es muy importante, el contentamiento, no conformismo, que tengamos contentamiento y que nos lleva también esta sabiduría a obtener esa prosperidad porque estamos en Él. Amén. Entonces vamos a ver que a través de toda su palabra nosotros podemos ser esas personas plenas, podemos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha traído a esta tierra, que es manifestar la vida de Él. Y también hablábamos en temas anteriores que un verdadero discípulo es aquel que obedece las enseñanzas de su maestro. Y ese discípulo es una persona que ha entrado en un proceso de aprendizaje escritural y espiritual para que Cristo sea formado. Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 15 al 21. ¿Sí? Es el Evangelio según San Juan en el capítulo 14 del 15 al 21. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Recuerden que estamos hablando de que la palabra de verdad es la que nos alimenta y nos hace crecer y nos hace cada día que la vida de Cristo sea formado en nosotros. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura así: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo reconocen, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Aquí el Señor Jesús les está dando instrucciones a los discípulos de lo que vendría, que era la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero para nosotros esto ya no es una promesa, para nosotros ya es una realidad, porque el Espíritu Santo ya vino, el Espíritu Santo está en nosotros y como bien lo dijo, yo estaré en ustedes y el Espíritu Santo les dará a conocer todas las cosas. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda cada día a través de esa palabra de revelación que nosotros escuchamos, a través del tiempo que tú estás buscando allá en casa, el conocer más y el ser instruido a través de la Escritura, el que tú estés expuesto a la palabra de verdad, también eso te va a llevar cada día a conocer más lo que Él anhela. Pero dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen
son los que verdaderamente me aman, ¿sí? Entonces nosotros mostramos ese amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo al obedecer esos mandamientos, al obedecer su instrucción, al obedecer lo que Él nos está mostrando o lo que Él nos está revelando a través de la bendita palabra. Nosotros dice que tenemos que mostrar ese amor, dice, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Entonces, en la medida que nosotros somos expuestos a la palabra de verdad, somos fortalecidos en esa palabra, sabemos quiénes somos y lo que somos capaces de lograr con la ayuda de Jesucristo. Porque recordemos que ya no es Luceli, ya no es Daniel, ya no es Laura, ya no es Martita, ya no es Pedrito, ya no es Juanito, es la vida de Cristo que yo permito que se manifieste a través de mí. Entonces, la mayoría de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús nos están llevando a conocerle a Él, ¿sí? A conocer quiénes somos en Él. Y otra porción de la Escritura nos dice en Juan, dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces tenemos que conocerlo a Él, tenemos que conocer quiénes somos en Él, quién es Él, lo que es capaz de hacer y lo que nosotros podemos lograr a través de su vida. No es con nuestras propias fuerzas, no es con nuestro entendimiento, no es con nuestros conocimientos humanos, sino es en el poder de Él, a través de la vida de Él. Esto que les acabo de mencionar está en Juan 8 del 31 al 32, donde nos dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, pero libres de tus propios prejuicios, libres de tus propios conceptos, ¿verdad? Porque a lo mejor dices, eso se aplica, pastora, para aquellos que no conocen la Escritura, pero no, se aplica aún para nosotros que estamos en Cristo, porque todavía hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que despojarnos para poder ir conociendo más a Cristo, al resucitado, al Hijo de Dios, porque si no, hay muchos obstáculos todavía en nuestra mente, en nuestra alma, que nos impiden ver quién es verdaderamente Jesucristo en nosotros. Entonces dejemos que Dios hable a nuestro espíritu, que Él transforme nuestra manera de pensar y que Él transforme nuestra manera de vivir. Porque si yo me opongo, puedes estar aquí a lo mejor, o puede una persona reunirse cada 8 días, pero si su mente no está siendo renovada, si su mente no está siendo transformada y conformada de acuerdo a la voluntad de la palabra de Dios, no va a estar fortalecido en la palabra. No va a estar fortalecido en la palabra, porque nada más viene aquí como un ritual, como un cumplimiento, como un tengo que, como un necesito cumplir con la iglesia, y no debe de ser nuestra manera de pensar esa. Yo debo de tener hambre y sed de la verdad, hambre y sed de su palabra, para que yo pueda ser fortalecida o fortalecido en ella, porque si yo nada más vengo como costumbre, como algo que debo hacer o que tengo que cumplir, no voy a adquirir ese fortalecimiento. Al contrario, nada más estás desgastándote porque estás aquí escuchando, entre escuchando y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la palabra no va a hacer efecto en ti. Tú y yo tenemos que poner de nuestra voluntad. ¿Recuerdan que el pastor Fran Picón dijo que la iglesia debe de saber en qué cree y debe de estar dispuesta y disponible? Porque si nosotros no estamos dispuestos y disponibles, de nada sirve que tú estés aquí atormentándote en el calor o atormentándote escuchando las alabanzas para aquellos que no les gustan las alabanzas, ¿no? Para aquellos que dicen, yo llego más tarde porque primero es la alabanza y no me siento cómodo en la alabanza. Entonces,
tú tienes que estar dispuesto y disponible a escuchar. A lo mejor a ser confrontado o confrontada, a lo mejor a ser expuesto, porque la Escritura es también como ese espejo que nos muestra nuestras imperfecciones, pero tú tienes que aprender que el fortalecerte en la palabra es lo que mejor te conviene, es lo que más te conviene, porque allí tú vas a encontrar esos nutrientes y ese camino y esa verdad que te va a ayudar a futuro. El apóstol Juan Balistreri dice: si tenemos hambre, habrá comida. Si no tenemos hambre, de nada valdrá la comida. Y así debemos de venir, como hijos, como iglesias, con hambre de conocer más esa verdad, ese alimento, esa palabra de Dios. Y de todo esto se trata el Evangelio, de que tú vengas a conocer esas buenas nuevas y de que el alimento espiritual, la palabra de Dios, haga efecto en tu vida. Amén. Y bueno, vamos más adelante, dice aquí en el Salmo 119 del 15 al 16. Cuando tú eres expuesto a la palabra de verdad, tú necesitas reflexionar en lo que ella te está mostrando. Ya tenemos ahí el Salmo 119 del 15 al 16. ¿Quién le quiere dar lectura? Yo lo voy a leer, pero sí me gustaría que alguien más lo leyera en su versión. Sí, por favor. Meditaré en tus preceptos y pondré mi atención en tus caminos. Me alegraré con tus leyes y no me olvidaré de tu palabra. Amén. Dice aquí la versión que yo traigo: estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Así es como nosotros tenemos que estar en esa actitud, lo que yo les decía. Si tú tienes esa actitud de estudiar los mandamientos, de reflexionar en ellos, de ver qué es lo que en verdad me están mostrando, qué es lo que Dios quiere que yo ajuste en mi vida, qué es lo que Dios quiere que pode en mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo me alinee en mi vida, dice: me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. Amén. Si miramos las cosas de un modo diferente, nuestra mente estará sincronizada en lo que Dios quiere para nosotros. Y otra porción de la Escritura dice: vivifícame en tu palabra. Nosotros adquirimos esa vida en la palabra de nuestro Dios. Y la única manera de crecer en nuestra fe es escuchando la palabra de Dios. La única manera de crecer en nuestra fe es conociendo la palabra de Dios, estudiando sus mandamientos, estudiando lo que a Él le agrada que nosotros conozcamos. Y no hablo de mandamientos de los 10 mandamientos como leyes que estaban en el antiguo pacto, no. Sí, aunque es bueno saberlo, pero no se trata de ello. Sus mandamientos es lo que ahora Él quiere que nosotros hagamos por consecuencia de la naturaleza que ahora nosotros portamos. No por obligación, porque esos mandamientos serán externos, sino porque ahora es parte de la vida que nos pertenece a nosotros. Es dar el fruto del Espíritu Santo en nosotros, manifestar el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Él tiene poder para vivificar y para vivificar cada día nuestros espíritus cuando nos comunicamos con Él, ¿sí? ¿Cómo es que te comunicas con Dios, Lulu? A ver. Por medio de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo es que nos vamos a comunicar con Él? A través de la oración, sí, pero no de oraciones vanas o repeticiones vanas, sino es a través de la palabra, a través de conocer su escritura y a través de conocer esos códigos de reino que están escondidos en la palabra. Pero si yo
no los conozco, no voy a poder ser efectivo o efectiva en mi asignación, ¿sí? El alimentarnos a través de su palabra, nuestras mentes podrán dimensionar la inconmensurable sabiduría que se encuentra en su palabra, ¿sí? A la hora de que nosotros buscamos, nos deleitamos, como decía ahí el salmista, ¿verdad?, en escudriñar la escritura, nosotros vamos a conocer la inmensurable riqueza que encontramos en su palabra. Y podemos crecer en nuestra fe, podemos crecer en lo que creemos, en quiénes somos, en lo que somos capaces de hacer y de lograr. Y si tú lo estás haciendo, lo vas a poder transmitir a tus hijos. Pero si tú no lo estás haciendo, tú no vas a poder nutrir la vida de tus hijos, ¿sí? Como padres no vas a poder nutrir la vida de tus hijos, ¿sí? Y mucha de la información que ellos están recibiendo no es de acuerdo a la palabra de Dios, no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Al contrario, el sistema del mundo está infiltrándose cada vez en sus mentes con ideologías totalmente contrarias, que son anticristo, y nosotros tenemos que estar alerta, debemos de estar meditando en lo que nosotros estamos haciendo. Y vamos a ver lo que nos dice Romanos capítulo 10, 17. Estamos hablando de que la única manera de crecer en la fe de Dios es escuchando la palabra de Dios. Dios está en esa palabra, detrás de su palabra, y Él es la palabra. Dios tiene el poder de vivificar nuestros espíritus y cuando nosotros nos comunicamos con Él. Pero veamos también lo que Dios puede hacer según Romanos 10, 17. A ver, Alejandra, ¿ya lo tienes? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Dice, así que las personas llegarán a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo, ¿sí? Las personas llegarán a crecer o a creer o a confiar cuando escuchan el mensaje de Jesucristo. También eso es lo que nosotros tenemos que dar a conocer. Tú estás creciendo en esa fe, tú estás creciendo en saber quién eres, lo que Dios ha hecho a favor de ti, lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, lo que ahora tú tienes como parte de su iglesia, que tú perteneces a un reino inconmovible, todo eso que tú estás aprendiendo, pero también lo tenemos que dar a conocer a otras personas. Y el siguiente punto es: nosotros guardamos la palabra de Dios porque amamos a Dios, y no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él nos amó primero, ¿sí? Él nos amó primero. Esa debe de ser nuestra razón principal. Cuando dejamos que la palabra de Dios sea esa influencia, sea esa verdad que taladre nuestras mentes, que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, estamos creando las condiciones favorables para que Dios actúe en nuestras vidas. Pero si tú te pones como una barrera, como un obstáculo, el que la palabra no pueda penetrar tu corazón, tu mente, pues no vas a darle al blanco, al contrario, vas a estar errando todo el tiempo, ¿sí? Por eso es muy importante que estemos creando las condiciones favorables para que Dios actúe en nuestras vidas. De esta forma podremos expresar la vida de Dios en nuestra vida diaria, ¿sí?
Si nosotros no estamos dispuestos y disponibles, nuevamente vuelvo a repetirlo, no estamos creando las condiciones favorables para que Él actúe en nosotros, aunque Él sea el Dios todopoderoso, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros somos esa embajada del reino, donde Él quiere actuar, donde Él quiere manifestarse, donde Él quiere que tú seas ese embajador, ese representante. Pero si tú solamente vienes y escuchas y te entra por un oído y te sale por otro, no va a hacer efecto, no va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo las condiciones necesarias o favorables para que Él actúe. Dejemos, iglesia, que Cristo actúe y se exprese a través de nosotros. Nosotros solamente somos las vasijas, somos los barros, somos los utensilios, somos el micrófono, pero Él es el que quiere actuar. Dejemos que Él lo haga, por favor. No seamos tardos y olvidadizos en lo que Él quiere. Vamos a ver qué nos dice San Juan 15:7. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo también. Dice así, yo tengo Nueva Versión Internacional: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, tú no fuiste el que diste el primer paso, dice, fue Él el que lo dio, fue Él el que nos escogió, fue Él el que nos entresacó, fue Él el que nos llamó, fue Él el que nos buscó, fue Él el que nos rescató, fue Él el que nos está comisionando para que vayamos y demos fruto, y un fruto que perdure. ¿Para qué? Para que todo lo que dice aquí, para que todo lo que pidan en mi nombre se les pueda dar. Leíamos anteriormente que les decía el Señor Jesús a sus discípulos, obedezcan mis mandamientos. Si una persona es obediente, si una persona hace las cosas que debe de hacer y como debe de hacer, ¿se le podrá negar algo? ¿Tú como padre le puedes negar algo a tu hijo que es obediente, que hace las cosas bien? No. Si nosotros, dice la Escritura, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a aquellos que hacen lo correcto, a aquellos que hacen lo propio, a aquellos que se conducen de una manera correcta, ¿acaso papá Dios no nos va a dar todas las cosas? Por eso está diciendo aquí el Señor, así el Padre dará todo lo que pidan en mi nombre. Y acuérdense que ese nombre no es mencionar el nombre de Jesús, de Jesucristo, es representarlo a Él, ¿sí? Es esa representatividad que nosotros tenemos como embajadas del reino, es representar a Dios mismo aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues alinearnos a los diseños, alinearnos a la verdad, alinearnos a los códigos que Dios nos está cada día mostrando, y no nada más venir aquí con una actitud religiosa de escuchar la palabra o de escuchar el sermón o de escuchar la enseñanza e irme a casa y volver a hacer lo que yo quiera. Porque si tú tomas esa actitud, eres una persona ingobernable. Dile al que está a tu lado, y eso no te conviene, ¿sí? No nos conviene ser ingobernables, porque vamos a tener muchos conflictos. La palabra de Dios nos fortalecerá espiritualmente y en todas las áreas. Dile al que está a tu lado, en todas. Creará y estimulará nuestro crecimiento.
nos abrirá puertas, y aún va a cerrar puertas, que a veces no nos gusta eso, ¿verdad? Abre puertas, pero también cierra puertas. ¿Por qué? Porque Papá Dios sabe lo que mejor conviene. Cuando te cierra una puerta, Papá Dios sabe lo que mejor conviene, y cuando te abre puertas, la gente dice, sí, yo quiero que abra puertas, pero también tenemos que aprender a recibir cuando Él cierra puertas. Y esto es para que nosotros tengamos un crecimiento. ¿Nos dará satisfactores? Claro que sí. ¿Nos dará cosas buenas? Claro que sí, porque Él es nuestro Dios. ¿Nos dará cosas que nos llenen de satisfacción? Claro que sí, pero también nos va a dar los fundamentos correctos para que nosotros tengamos que ser corregidos. Y a veces eso no nos gusta, a veces eso no lo queremos recibir, pero dile al que está a tu lado, la corrección o la disciplina también es buena, ¿sí? La corrección y la disciplina también es buena, y la damos, o Papá Dios nos las da porque nos ama, porque si no nos amara, no nos corrigiera, no nos disciplinara. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 20, 32. Estamos hablando de que la palabra de Dios nos fortalecerá espiritualmente en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Nos dará crecimientos satisfactores, nos abrirá caminos y nos dará fundamentos correctos. Y ahí van incluidos también la disciplina, aunque no nos guste. Hechos 20, 32. Dice, y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y para darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Amén. Entonces, aquí el autor de los Hechos dice que el mensaje de la gracia tiene poder para edificarnos y para que nos dé esa herencia. Ya la tenemos, recuerden que la herencia nos la da Cristo, pero el que nosotros conozcamos su palabra nos da acceso a la herencia, nos da acceso a saber qué tenemos, cómo podemos utilizarlo, cómo podemos hacer que esa herencia sea mayor, porque recuerden que una herencia es para saber administrarla, no para derrocharla, ¿sí? La herencia es para saber administrarla, no para derrocharla. Entonces dice, esa gracia que tiene poder para edificarlos y para darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Recuerden que Él es el que nos llamó, Él es el que nos justificó y Él es el que nos santificó y nos sigue santificando. Amén. Y vamos a tomar como referente en el Antiguo Testamento a Josué, ¿verdad? Que él fue un prototipo de Jesús, ¿verdad? Él tomó este reto, fue muy bendecido abundantemente por Dios porque él guardó los mandamientos, escuchó la voz de Dios, escuchó el mensaje, escuchó la palabra de Dios, guardó esos mandamientos y pudo hacer crecer la herencia, ¿sí? Porque él tomó parte de la tierra prometida y la reprodujo, no se quedó con las manos ahí, ¿verdad? Josué tomó el reto y fue bendecido abundantemente, llegó a convertirse en uno de los más grandes líderes de la historia y nosotros tenemos que tomar esa instrucción. Josué 1:8. Y dice así, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer. Dile al que está a tu lado, obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces, dice, prosperarás y te irá bien en todo lo que tú hagas.
Entonces, si no nos está yendo bien, iglesia, no se trata de que tengamos como que, wow, mucha revelación. ¿Qué estamos haciendo mal? Si no nos está yendo bien, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos poniendo atención en la instrucción? ¿Estamos llevando a cabo lo que el guardar su palabra, el conocer su palabra, el estar meditando en ella? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dice, solamente entonces cuando tú medites en ella, tomes los principios de la palabra, tomes los principios de la escritura, dice, solamente así te irá bien y prosperarás. Y dice la escritura, y serás cabeza y no cola. Ubícate, iglesia, ¿dónde andas? ¿En la cabeza, en la cola o dónde andas? Y serás cabeza y no cola. Si nosotros estamos siendo verdaderamente esa iglesia del Señor, meditando en la instrucción, llevando a cabo la instrucción, obedeciendo la instrucción. Esta es una vida disciplinada, 100% disciplinada. La disciplina es la llave del verdadero éxito y viene solamente de tener esa vida de Dios en nosotros, actuando poderosamente en favor de cada uno de nosotros. Y en la escritura podemos ver, así como vimos con Josué, el pastor nos ha hablado de José, Daniel, todos ellos que son tipos y figuras de los destellos de nuestro Señor Jesucristo al llevar una vida disciplinada. Ellos experimentaron una clase de éxito terrenal. Ellos prosperaron, ellos crecieron, ellos fueron obedientes, pero nosotros tenemos la mayor vida, que es la vida de Cristo en nosotros. Ellos lo hicieron en sus fuerzas, sí con la instrucción de Dios, sí con la colaboración de Dios, sí con la guianza de Dios, pero hasta cierto punto con límites. ¿Por qué? Porque Dios no moraba en ellos, solamente posaba en ellos, por momentos, por tiempos, por estaciones, como tú le quieras llamar, pero en nosotros está algo superior, algo supremo, algo mucho más grande, que es la vida de Cristo. Entonces, ¿por qué estamos teniendo tantos problemas? ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy poniendo una coraza al mensaje de Dios, a la instrucción de papá, porque Él es bueno y Él da a todos abundantemente. Amén. Entonces, no dejes que las ideas de los hombres, no dejes que las filosofías, no dejes que el sistema del mundo destruyan los principios del reino de Dios en ti y en tu familia, porque eso es lo que está haciendo. Recuerden que tenemos una lucha en contra del sistema. El conocimiento que adquieres por medio de la palabra de Dios es superior, es mayor, es excelente, nos muestra diseños, nos muestra realidades, no es mentira. Acuérdense cuando les compartí del engaño y la verdad, el sistema nos muestra solamente mentiras, mentiras que van a durar un momento, pero la palabra de Dios es verdad. La verdad nunca podrá ser reemplazada por ideologías formuladas y fabricadas por humanos, por personas finitas. Todas las ideas que se opongan a la sabiduría de Dios tenemos que rechazarlas. Las ideas del hombre vienen y van, pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Las ideas, los pensamientos humanos, las ideologías, las filosofías, las modas, todo eso viene y va, pero la palabra de Dios permanece
para siempre. Entonces, iglesia, tú tienes que alinearte a la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos fortalecidos y actuemos ante este mundo que cada día está más corrupto, más difícil, más anticristo, declarándose en todo tiempo, y tengamos las armas para poder enfrentarlo y luchar. Luchar no en tus fuerzas, sino con la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver lo que nos dice segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del 3 al 5. ¿Quién le quiere dar lectura para que no se duerman? Ya papá nos mandó una nubecita, ya no estamos así recibiendo el sol fuerte. Él es bueno, Dios es bueno, amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del 3 al 5. Samara, ¿ya lo tienes? Fuerte. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo y luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Ojo, aquí está muy claro lo que tenemos que hacer, iglesia, ¿sí? Dice, vivimos en este mundo, pero no somos como los del mundo. Y si no, y analízate tú, no analices al vecino, analízate tú, ¿qué es lo que estás haciendo? Dice, vivimos aquí, pero no somos o no actuamos como los de este mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. ¿Cuáles son las armas de este mundo? La mentira, el engaño, ¿verdad? La manipulación, la doble cara, la falsedad, la hipocresía, el miedo, la duda, ¿sí? La corrupción, todas esas son las armas de este mundo. Pero dice, nosotros no luchamos con esas armas, ¿sí? Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder, con el poder de Dios que actúa poderosamente en nosotros, dice que hacemos, no dice Dios va a hacer, hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo, ¿sí? Hacemos, ¿quién lo va a hacer? El pastor, no, nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Dándole bibliazos, hermana? No, manifestando la vida de Cristo en nosotros, el amor de Cristo en nosotros, manifestando lo que Él ha hecho a favor de nosotros, en tu familia, en tu hogar, en tu lugar de asignación, en donde quiera que tú estés, puedas manifestar, hacer, dice, que los que no conocen a Dios, vamos a ponerle así para que no se escuche feo, cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo, ¿sí? Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero tenemos que estar fortalecidos, no tenemos que estar temblando o con un doblez o a veces estoy bien, a veces estoy mal. No, tengo que estar entero, tengo que estar firme, creyendo en lo que Dios ha dicho que soy y puedo lograr hacer. Entonces, iglesia, nosotros no debemos aceptar o permitir ser confundidos por ninguna filosofía barata. Amén. No debemos aceptar o permitir ser confundidos por ninguna filosofía barata. Son la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, los que deben ocupar el centro de nuestro corazón. La única forma para la cual pueden traer vida y poder a nuestro ser interior. Porque son los pensamientos de Dios los que nos van a dar cada día ese crecimiento y ese
madurar y ese entender y ese manifestar, ¿sí? La palabra de Dios es la que nos va a sanar. Si hay todavía heridas en tu corazón, heridas en tu alma, es la palabra de Dios la que nos va a sanar, la que nos va a fortalecer, la que nos va a llevar al cumplimiento del propósito eterno. Amén. Es esa palabra de Dios la que nos trae vida y vida en abundancia. Y vamos a terminar leyendo Proverbios 4, del 20 al 22. Vamos a ver lo que nos dice Papá Dios a través de los proverbios. Recuerden que los proverbios los escribió Salomón, la persona más sabia que ha existido en esta tierra. 4 del 20 al 22. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo más profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Amén. Entonces, tengamos bien claro que es la palabra de Dios la que nos sana, la que nos fortalece, la que nos nutre, la que nos da sabiduría, la que nos revela, la que nos ilumina, la que nos advierte, la que nos disciplina, la que nos corrige, la que nos exhorta, la que nos llena de vida. Es la que necesitamos. No necesitamos nada más. Necesitamos escuchar, atender, meditar en la palabra de Dios. Así como dice aquí el Proverbios: hijo mío, presta atención a mis palabras. Amén. Es Dios hablándonos, es Dios diciendo: no eches en saco roto todo lo que has escuchado. Recuerda que Dios tiene un propósito mucho mayor de los propósitos o metas que tú te plantaste en esta vida. A lo mejor si Él nos permite vivir 80, 70, 100 años, pero Él tiene un propósito mucho mayor, que es que le conozcamos y que podamos extender su reino como esos hijos obedientes, pero tenemos que ser fortalecidos en su palabra. Amén. Oramos dando gracias a Papá. Gracias, Señor, porque bueno eres tú, mi Dios. Gracias, Señor, porque día a día tú nos instruyes, día a día tú nos das consejo, día a día tú nos muestras que como tu iglesia necesitamos conocimiento y entendimiento de tu verdad, de tu palabra, Señor, de quiénes somos en ti, de conocer cada día a Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, y tu palabra es el principal alimento que contiene todo lo que nosotros necesitamos en nuestro espíritu para poder ser efectivos en esta asignación, efectivos como padres, como hijos tuyos, Señor, como esos agentes de cambio de la sociedad, como aquellos que necesitamos manifestar y mostrar a toda la tierra quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Úsanos, Señor, úsanos, Padre, que nuestra mente, Señor, pueda estar alineada a tu voluntad, que nuestra mente y nuestro espíritu, que son más que vencedores en ti, puedan dar a conocer tus pensamientos, podamos ser de bendición en donde quiera que nosotros estemos. Gracias por tu instrucción, gracias por tu iglesia que está aquí en esta mañana escuchando tu voz. Gracias, Señor, por lo que ellos hacen y por lo que ellos harán en sus asignaciones. Declaramos una iglesia fuerte, fortalecida, entendida en los diseños, entendida en tu palabra, y que todas las actividades que van a realizar durante esta semana, Señor, las ponemos en tus manos, declarando tu protección, tu provisión, tu mano poderosa, Señor, obrando a través de ellos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, amén.
Que tengan una excelente tarde, son más que bendecidos. Amén.